Bueno, fuera del tema de la inseguridad que vamos a tratar en un par de minutos, hay 5 noticias económicas importantes esta mañana y 2 noticias políticas importantes esta mañana. En el ámbito económico tenemos a la justicia que ha ratificado la autorización de una empresa para importar sin permiso oficial. Sí. En una fallo judicial muy significativo, no digo equivalente al de la Corte con las retenciones, pero significativo. Una Cámara ha ratificado que el Estado no puede impedir a la compañía que se llama, no la conozco, Camossi Neumática, claro, importar sin explicación, ¿no? Si el Estado le rebota las famosas DEJAI, sí, sin explicación alguna. Claro. La justicia dice que no se puede hacer esto y que efectivamente la empresa necesita importar para producir. Exacto. El asunto es si el Banco Central le va a dar los dólares. Claro, obviamente. A Bueno, esta 8 es una mangos. noticia política. La otra tiene que ver con que consultores y bancos, de acuerdo a un trabajo que hizo una consultora, han promediado la inflación del año, 35,5, la de este año, en una economía en recesión. Es un dato, Claro. Es un dato porque obviamente la perspectiva de inflación, aún considerando el ajuste monetario, evidentemente no baja. La tercera si tiene las que ver... cosas salen bien, ¿no? 35 si las cosas salen bien. Exacto. La tercera tiene que ver con Moyano, que ha bloqueado por varios días 8 plantas de Siderar. Mirá vos. 8. ¿Qué O sea, pasa? por una controversia por el despido de 17 camioneros, el gremio de los camioneros básicamente han neutralizado la producción de acero en la República Argentina. Defendemos a los trabajadores. Bueno, obviamente es una medida muy salvaje que está afectando a mucha gente que trabaja y a muchas compañías que producen, a proveedores que no deben poder entregar su mercadería. Claro. Un verdadero desastre. La cuarta tiene que ver con la reunión de la presidenta de ayer con el canciller chino, con el señor Wang Yi, en el contexto de una negociación con China para pedirle préstamos a China para financiar obras. En un asunto que va a terminar siendo muy oscuro, porque cuando los países necesitan fondos para financiar obras, ¿dónde van? ¿A ver a un amigo o ver a los mercados? Si los países profesionales en materia económica van y emiten un bono, hacen un prospecto y dicen, mira, queremos hacer tal obra que va a cambiar radicalmente la historia de la energía en Argentina y por lo tanto necesitamos recursos, a tasas bajas, lo que sea. Los países no van a mangarle guita a otro país, ¿no? Como en 1850. Entonces, claro, los chinos van a decir, mire, señora, ¿cómo no le prestamos la plata para que las represas en su provincia las hagan los amigos nuestros? Claro. ¿no? Y lo que sale 20 se lo vamos a cobrar 200. Claro. Y ahí terminamos como terminamos con el tema de los trenes, ¿no es cierto? Asunto que abortó un ministro de este gobierno porque había un negociado monumental con el tema de los trenes. Y me refiero al ministro Randazzo, que modificó los términos en los que se debían comprar los trenes a los chinos. Sí. Así es. Bueno, entonces a mí me parece que acá hay un potencial inconveniente porque este no es el modo profesional que tienen los países para financiar obras. Y la quinta noticia económica, lo de Kicillof de ayer, ¿no? Que no pudo reconocer los datos de pobreza, ¿cierto? Esta cuestión del empalme que mencionó hoy Capitanich como explicación, que fracasó el empalme, obviamente estamos claros que el gobierno no puede decir que la pobreza es el 4%. No. Y tampoco puede reconocer que es el 30%, ¿no? Claro. Sería terrible. Sobre este punto, y lo más breve posible, nuestro amigo Luis Seco, su primo, Fortunato, El primo de Fortunato, nos mandó a mí y a Willy hace un rato un mail muy interesante recordando una novela del famoso George Orwell. Exactamente. Nuestro amigo Luis Seco recuerda. Escuchen esto, que aporta Willy, dale. La novela de Orwell, ¿no es cierto? 1984, que en la primera parte, en el capítulo 4, hace referencia a un tal Winston. ¿Quién era Winston? Era el que manejaba las cifras del Ministerio de la Abundancia. Claro, y naturalmente no podía, igual que Kicillof, resolver el problema del empalme, ¿no es cierto? Porque era cada vez tan disparatada las cifras que tenía que manejar, que finalmente ya a nadie le interesaba si se producía más o se producía menos, en este caso zapatos, porque andaba todo el mundo descalzo. Exacto, ¿no es exponían que producían millones de zapatos, pero la gente andaba en patas, ¿no es cierto? Winston Kicillof. Así es el Winston asunto. Kicillof, Esos son los temas económicos del día. En el plano político está el muy desafortunado comentario que hizo ayer el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, sobre el Frente Amplio UNEN que se presentó antes de ayer. Asunto que da, por supuesto, para la discusión que yo mismo propuse ayer acá, cuando comentábamos, obviamente, que este frente que se estrenó ayer muestra o exhibe, obviamente, diferencias visibles,
A mí me llamó la atención que hubiese 18 dirigentes en un escenario sin abrir la boca. Bueno, un montón de cosas raras que son, por supuesto, comentables, discutibles, interesantes, curiosas en muchos casos, sobre todo por el hecho de que gran parte de este sector, digamos, de Frente Amplio unen, una parte está con Macri, otra parte no. Esto es una discusión muy interesante que, de hecho, hoy plantea muy bien nuestro amigo Carlos Pañi en Etapa de la Nación. Pero ¿qué fue lo que hizo Capitanich ayer? Los descalificó en un nivel que, a ver, los países no hacen estas cosas, ¿no? Yo no escucho al presidente del Uruguay, al presidente del Brasil, al presidente de Chile, al presidente norteamericano, al presidente de Colombia, decir que un partido político rival es un conjunto de gente vinculada al narcotráfico, a las tradiciones y a la hiperinflación. Es un insulto que no se puede. A ver, Capitanich me parece que es un tipo fenómeno, pero que no está consciente de su rol, ¿no? O sea, él no es un piquetero, no es Luis Delía, no es un tipo que está en el frente de la batalla, ahí insultando gente, un puntero político. Es el jefe de gabinete de un país, tiene un cargo constitucional. Y en términos de tener un cargo constitucional, puede hacer esto. O sea, vos podés estar en desacuerdo con las ideas, si es que tienen alguna, lo del Frente Amplio, ¿no es cierto? Pero desde el estrado de la nación, desde una oficina pública, desde la Casa Rosada, no se puede decir que, bueno, que finalmente estos tipos son unos tipos vinculados con la hiperinflación, con el narcotráfico y con las traiciones. Pero esto le hace mal ¿a quién? A Capitanich. Y le hace mal a la idea de que en la Argentina hay un gobierno nacional que en un punto es un partido político que disputa el poder, pero tienen que gobernar para todos los argentinos. Entonces, ¿qué idea que eso con los tienen que echar del país y son narcotraficantes y traidores? Entonces, obviamente, la otra noticia política del día, y es la más importante de todas, es la reacción que tuvo Randazzo frente a esto. Que dijo, no, mire, esto no se puede hacer. ¿Entendés? Hace un rato el ministro Randazzo dijo que, no, ¿cómo es que no me parece que descalificar sea el camino? Una definición muy razonable. Agregó además, por supuesto, que existe un problema de inseguridad. Entonces, claro, a mí me parece que esto le hace mucho daño, tanto a Capitanich como a la idea, como al gobierno de la nación. Uno escucha a presidentes de países insultando de este modo a eventuales rivales políticos del futuro, ¿no es cierto? Ni Cristina habló en estos términos de los de UNEN. Una cosa innecesaria, insultante, agraviante, ¿eh? Sí. Y además no tiene que ver con el debate, porque uno puede debatir con la gente del Frente Amplio UNEN respecto de pila de cosas. Yo mismo lo hice en el día de ayer. Para mí no se me ocurre decir, mire, Ernesto Sanz es un narcotraficante. ¿Por qué te está hablando? No, claro. Una pena por el rol, por el cargo del jefe de gabinete. Y finalmente un comentario respecto al tema de la inseguridad. A mí me parece que nuestro amigo Eduardo Bussi acaba de cometer una equivocación muy usual entre los argentinos frente al tema de la inseguridad, que el gobierno no reconoce el problema. ¿Cierto? Todos repetimos todo el tiempo que el gobierno no reconoce el asunto. Lo mismo hemos hecho con la inflación y mucha gente supone equivocadamente que el problema está en que el gobierno no reconoce el problema. Y yo llegué a la conclusión, en los últimos tiempos, respecto de que efectivamente esto no es así, que el gobierno reconoce el problema. En el caso de la inflación lo reconoce, solo que lo atribuye a cuestiones fantasmagóricas, digamos. Supone que la inflación es un problema de dispuja distributiva, que es la culpa de no sé quién, y que se la resuelve justamente porque se la reconoce, se la resuelve aplicando un brutal control de precios. Obviamente que no sirve para nada, ¿no es cierto? Entonces no hay tal cosa como que el gobierno no reconoce. El gobierno sí reconoce. Claro que lo reconoce, solo que se lo atribuye a razones de carácter, digamos, político, ¿no es cierto? Que la inflación es parte de una conspiración, que la corrida cambiaria es un problema de que hubo, de que querían voltear a no sé quién. Toda una visión, digamos, infantil del problema, sí reconocido. En el caso de la inseguridad, ¿cómo que la presidenta no reconoce el problema? Claro que lo reconoce. Solo que le echa la culpa a los medios. Que es casi, diría yo, mirá lo que te voy a decir, casi es peor que no reconocerlo. Puede decir, mirá, no lo reconoce, bueno, algún día lo reconocerá. Claro. Es decir, si alguien no ve algo, uno puede presumir que esa persona que no ve un hecho, ¿no es cierto?, finalmente, en algún momento lo verá. Ante la evidencia de los acontecimientos, tendrá que reconocer que el fenómeno existe, ¿no es cierto? Pero este no es el caso de la Presidenta de la República. La Presidenta sí reconoce el tema. No solamente lo reconoce, lo va a buscar al año 93. Y ayer por cadena nacional exhibe la tapa de un diario de hace 19 años. Si no ven que el problema existe desde hace mucho tiempo, ¿yo qué tengo que ver? Como si fuese un problema climatológico, no como si lloviera.
Entonces, hay algo peor que el no reconocimiento del problema, que es, bueno, justamente reconocerlo y atribuírselo a razones climáticas. Claro. Ayer el presidente daba, en esta serie de discursos de los últimos tiempos bastante particulares, esta perspectiva de la cuestión de la inseguridad. Se había fijado como plazo el 10 de marzo para que todas aquellas provincias que no se hacían cargo de los ferrocarriles cerraban. Fui a la tapa del diario, que es el diario Clarín, a ver qué decía ese día sobre el tema de los trenes. Y la tapa decía que la gente no quiere que se terminen los trenes. Había una encuesta que decía que la gente no se quiere que se terminen los trenes. También decía, asesinaron al mafioso que mató a un guardiacárcel. Como verán, los hechos delictivos no empezaron hace 2 años, ya estaban en el año 93. Nada nuevo bajo el sol, señores. Lo único nuevo que tenemos hoy son estos ferrocarriles y que los hemos comprado y los hemos puesto nosotros. No solamente la Presidente reconoce el tema, sino que compara la muerte de un ciudadano, de un jubilado, por ejemplo, o de un, ¿cómo se llama?, productor agropecuario, como el de esta mañana, o qué sé yo, el caso del señor de Wilde, que era un maestro que llegó a su casa, o el caso de este señor de ayer en Vicente López, digamos, que lo compara con un mafioso. Un mafioso que mata a un guardiacárcel. O sea, a ver, ¿qué tiene que ver el crimen de un mafioso que mató a un guardiacárcel con lo que le pasa a la gente que anda por la calle y llega a su casa y le cagan a tiros? Sí. O el señor de ayer que bajaba del auto en el supermercado, esperando que le esperaban sus nietos, y lo matan para nada, ¿cierto?, para intentar robarle el auto. Entonces, a ver, no solamente la Presidente reconoce el asunto, y vaya si lo reconoce, pero claro, a ver, la Presidente supone, claro, obviamente, que la responsabilidad, que la culpa, la tienen las víctimas. Sí. Entonces, la Presidenta ayer ha ratificado que en la Argentina rige esta política de Estado. La inseguridad está. Es un fenómeno que ocurre. ¿Desde cuándo? Desde que los mafiosos son asesinados por los guardiacárceles o viceversa. Ya no entendí ni lo que dijo. Sí. ¿Qué pasa desde el año 93? Por lo menos, porque lo dice Clarín, ¿no es cierto? Ya hace 19 años que existe. Y esa política de Estado tiene como enfoques, ayer lo decíamos, que la responsabilidad no es del gobierno nacional, sino de las provincias, como si el narcotráfico no fuese un delito federal. Atención, porque en gran parte estos problemas que estamos viendo en Ciudad está la droga detrás. Claro. Y la droga, que yo sepa, es un delito federal, en el cual entiende la nación argentina, no las provincias y mucho menos los municipios. O pretenden que Jorge Macri y Vicente López combatan el narcotráfico en la frontera, ¿no es cierto? En segundo lugar, esta política de Estado está conectada con esta idea de la inclusión. Es un problema de inclusión. Entonces, si matan a un señor, y bueno, el señor es el culpable, porque el que lo mató es una pobre víctima de la sociedad. Claro. Qué bueno que como es en su condición de víctima, bueno, va y mata, ¿no es cierto? Pobre tipo, ¿no es cierto? Esta política está ratificada ahora con la reforma del Código Penal, que no viene a reformar, sino que viene a ratificar esto. Lo viene a ratificar. ¿Y cómo lo ratifica? Y finalmente la Presidenta supone que esto es un problema finalmente fogoneado por los medios y que el problema está en la repetición. Bueno, entonces, a ver, ¿me pueden explicar dónde el gobierno no reconoce el problema? Claro que lo reconoce, lo acepta y convive con él, diría yo, cómodamente.